Es imposible no quedarse impactado por lo que ocurrió en el Congreso. Lo de Santiago Abascal y Pepa Millán no fue un discurso cualquiera, fue un auténtico terremoto político. Mientras el país se enfrenta a problemas devastadores, aquí estamos viendo a un gobierno que parece más ocupado en salvar su propia imagen que en resolver las catástrofes que afectan a los ciudadanos. Y es que, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos al punto en el que las acusaciones de corrupción se vuelven tan cotidianas que ya ni siquiera sorprenden? Ayer, Abascal no se anduvo con rodeos. Subió al estrado con su espejito, directo, sin filtros, y lo dijo todo. Traidor. Así calificó al presidente, y con argumentos contundentes. ¿Cómo puede Sánchez, pactando con enemigos del Estado, osar señalar a nadie como traidor? Pero eso no fue lo único. Abascal tiró de datos, de hechos, y cada palabra parecía una daga dirigida a la cúpula socialista. Hablar de bulos se ha convertido en su estrategia, pero el que más ha perpetuado mentiras, según Abascal, es el propio presidente, el famoso presidente bulero. Y mientras Abascal hablaba, el silencio en la sala se volvía cada vez más incómodo. Porque los datos no mienten. Las alertas de la Dana en Valencia no fueron gestionadas como debían. Los errores se acumulan. Sánchez llegó a ralentizar la ayuda, rechazó apoyo internacional y criminalizó a voluntarios que lo dieron todo en una noche trágica. ¿Dónde estaba la respuesta firme? ¿Dónde estaba la acción? En su lugar, envían a la Guardia Civil, no a ayudar, sino a perseguir supuestas conspiraciones ultraderechistas entre ciudadanos que solo trataban de sobrevivir al desastre. Es dantesco, pero aquí viene lo interesante. El discurso no fue solo una crítica. Abascal se plantó con soluciones. ¿Presas en el barranco del Pollo? ¿Infraestructuras reales para evitar más tragedias? Esas son las preguntas que hizo. Preguntas que Sánchez, como de costumbre, no contestó. Porque parece que este gobierno se ha especializado en ignorar a quienes más lo necesitan. Y mientras tanto, 400 millones para el Banco Mundial, 118 millones para Marruecos, millones para ONGs de dudosa transparencia, pero nada para los ciudadanos españoles que lo han perdido todo. Y aquí es donde quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que las prioridades están donde deberían estar? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para seguir explorando estas verdades incómodas. Activa la campanita para no perderte nada. Ha salido a la tribuna con su espejito, ¿verdad? Cuando me ha llamado traidor. Pero ¿cómo se atreve Pedro Navaja, que da incluso miedo a Víctor de Aldama, que hoy estaba en la radio diciendo que temía por su vida y le señalaba a usted, a llamarme traidor a mí? ¿Cómo se atreve un presidente corrupto y tirano que ha entregado los intereses de España a todos los enemigos del Estado y de la nación, que ha pactado con Bildu, con Junts, con Esquerra Republicana de Cataluña y que se ha convertido en lacayo de Marruecos, a llamar traidor a nadie en esta Cámara? Ha debido ser que ha salido con el espejito proverbial y tan conocido y ha empezado a hablar del mismo. Habla de bulos, de mentiras permanentemente. Yo creo que nadie ha perpetrado tantos bulos como usted en esta Cámara. Usted es el presidente bulero. Para empezar, ha hablado aquí como si estuviéramos en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Y no estamos, cosa que usted sabe, pero es que además usted sabe que cuando teníamos la responsabilidad de Interior y de Emergencias, lo que hicimos ante una alerta de Dana, precisamente en el mes de septiembre del año 2023, fue avisar a todos los ciudadanos por un sistema de mensajería directa y coordinar la respuesta de toda la comunidad. Y además habríamos hecho otra cosa que no ha hecho el presidente Mazón, es señalar su responsabilidad y exigirle que interviniera inmediatamente. No como el presidente Mazón, que además cometió el error, yo creo que fue el único valenciano que no se dio cuenta de saber quién era usted cuando le recibió y le dio las gracias por acudir tan rápidamente. Y entonces usted se permitió hacer el cálculo político y dejar de ayudar y ralentizar la ayuda y hacer que los militares tardaran en llegar y rechazar la ayuda internacional y criminalizar la de los voluntarios. Eso es lo que habría pasado si vos estuvieras en el gobierno, que habríamos señalado su responsabilidad desde el segundo primero. Han venido aquí a vociferar de nuevo con lo del cambio climático, mata, el negacionismo mata. Claro que mata el clima, ya lo hemos visto. Pero por mucho que griten, ustedes no pueden ocultar la verdad. Mire, traigo aquí un libro de 1795, Observaciones sobre Historia Natural, Geografía y Agricultura del Reino de Valencia, del botánico Cabanilles, que ya explicaba
lo que pasaba en el Barranco del Pollo. A usted le hace mucha gracia que muera la gente, pero ya pasaba en 1775. Auténticas catástrofes, muertos esparcidos por todo el valle, en el Barranco del Pollo, que ustedes no han querido arreglar, que no han querido cuidar, ni la presa de Cheste. Entonces la pregunta a la que tiene que contestar usted es cómo va a solucionar esto que pasa, sigue pasando y va a seguir pasando. ¿Van a cambiar por el coche eléctrico? Menos emisiones de CO2 y entonces los valencianos ya están a salvo, o van a hacer las infraestructuras, las presas necesarias en el Barranco del Pollo y en Cheste para que nadie más vuelva a morir en Valencia. ¿Qué van a hacer? Diga sí o no. Es muy sencillo, pero usted nunca contesta a nada. ¿Puede decirnos si va a aprobar la construcción de esas presas? Estaría bien, sería una buena noticia. Quizás sea lo único que le podamos aplaudir en esta legislatura. Mire, hay algo que le define a usted y a su gobierno. En lo que de verdad se han empeñado es en actuar contra los ciudadanos desesperados que estaban solos en el barro. Y lo ha demostrado usted enviando a un equipo de élite de la Guardia Civil ante una conspiración ultraderechista en Paiporta, de gente desesperada que lo había perdido todo, de gente que había actuado heroicamente esa noche. Y luego han mandado a la ministra Margarita Robles a broncar a la gente que lo ha perdido todo, sin ninguna sensibilidad. En fin, vine aquí a decir además que no le hemos apoyado y que, claro, que si no apoyamos su decreto, que Valencia no se puede recuperar. ¿Sabes por qué no apoyamos su decreto? Porque no es un decreto de ayudas, es un decreto de engaños, es un decreto de préstamos que tienen que devolver, es un decreto de aplazamientos fiscales. Y nosotros decimos que hacen falta ayudas directas, no préstamos, y hacen falta exoneraciones fiscales. Eso es lo que dice Vox frente a lo que dice el PSOE. No le apoyamos porque nos parece insuficiente, nos parece que engaña a los ciudadanos y nos parece que ya le conocemos porque sabemos lo que ha pasado en otras catástrofes y aún hay canarios viviendo en barracones. Claro, no debe haber dinero, pero el ministerio de la comisaria Rivera tenía 3.100 millones de remanente. ¿Por qué no estaban ayer en Valencia? Hay mucho dinero que se puede enviar directamente a los afectados, pero parece que ustedes no quieren. En cambio, 400 millones de euros de todos los españoles para el Banco Mundial, 118 millones para Marruecos para vigilar las fronteras, pídanle que lo devuelvan porque está claro que no lo han hecho, 600.000 euros para proyectos hidráulicos en Marruecos, 15 millones para una ONG de una actriz que declara que usted es un campeón feminista, a pesar de que suelta violadores, 319 millones para la atención de la inmigración ilegal en 2025, 16 millones de euros para mantener a los inmigrantes ilegales en Canarias. Los españoles, los últimos. ¿Traidor? El traidor se sienta en ese escaño, señor Sánchez. Yo le tengo que responder porque dice que subo aquí muy cabreado, pero es usted el que está muy agresivo, tanto que da miedo a su comisionista de cabecera. Señor Sánchez, yo creo que usted y su gobierno acabarán en el banquillo y cada día que permanezca atrincherado es un día que servirá para pedirle explicaciones. Váyase y ocúpese de su defensa, que creo que la lleva bastante mal, y ahorre a los españoles asistir al espectáculo lamentable de su caída. Y, mientras Abascal destrozaba argumentos con precisión quirúrgica, llegó el turno de Pepa Millán. Veo que se ha dejado atrás la portada del Mundo. Resulta que la gente de la tía se relacionaba con la CIA y con el FBI. Con el tiempo se ha comprobado que todo lo que ustedes decían que era un bulo, resulta que es verdad. Y lo que hacen es acusarnos a nosotros de mentir y de echarle la culpa a todo el mundo, menos ustedes, que siguen sin dar explicaciones sobre los millones que han dado a dedo a las empresas de Coldo y Aldama, sobre las comisiones que habrían cobrado miembros del Partido Socialista y siguen sin justificar los viajes de este gobierno a República Dominicana. Ustedes utilizan las instituciones y la televisión pública como parte de su estrategia personal de defensa ante los delitos que a ustedes se les imputan y utilizan el dinero que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos para mantener su cortijo, porque los casos de corrupción que estamos conociendo datan del mismo año en el que ustedes llegan a la Moncloa, es decir, que ustedes llegaron aquí con el único propósito de servirse y de saquear, de subir los impuestos para llevarse sus mordidas, de pagarle los pisos a las novias de Ábalos, de darle millones a las empresas de sus amigos y de poner a los ministerios al servicio de la mujer de Sánchez, la profesional, pulcra y honesta Begoña Gómez, que entre dimisiones de la Complutense se ha autoinculpado dándole al juez unos informes donde se corrobora que altos cargos de la Moncloa trabajaban para ella.
Eso también es un bulo de la ultraderecha. Y en esta trama de personajes siniestros está usted, ministro de Justicia, que mantiene a un fiscal general del Estado imputado con unos informes de la UCO absolutamente demoledores. Y esto no es su palabra contra la de nadie, son hechos recogidos por la Guardia Civil. Y mientras tanto los españoles olvidados, condenados a pagar y a tener que soportar cómo una ministra de Defensa va a su casa a gritarles cuando tienen la desgracia de haberlo perdido todo. La culpa nunca es de ustedes, siempre es de la gente de la calle, que no entiende que lo normal es tener al presidente del gobierno con su familia imputada, que no entiende que la nueva normalidad era esto, la institucionalización del crimen porque así lo decreta el PSOE. Pero no se confunda, nosotros sabemos que la oposición pasa por actuar, desde luego no por lavarle la cara a un partido socialista que está de corrupción hasta arriba. Nosotros sabemos que lo peor de ustedes está por llegar, lo peor para ustedes también, y por eso Vox está personado en todos los casos abiertos contra su corrupción. Así que, señor Bolaños, si no quiere dar aquí explicaciones, las va a tener que dar delante de un juez. Y ahora, si quiere, puede soltar el cuento del bulo, de la ultraderecha y del fango. Cada vez son más los españoles que ya no le creen. ¡Qué intervención! Lo suyo fue puro dinamismo. Cada palabra suya exponía una trama más enredada que la anterior. Desde los millones entregados a dedo hasta el inexplicable caso de Begoña Gómez. Es increíble cómo se autoinculpa y revela que altos cargos de Moncloa trabajaban para ella. ¿Y la respuesta del gobierno? Silencio. Ni una sola explicación. Porque esa parece ser su estrategia. Negar, desviar y culpar a otros. Principalmente a los ciudadanos que, según ellos, no entienden esta nueva normalidad. Lo peor es que esta no es la primera vez. La tragedia de los canarios que aún viven en barracones tras el desastre del volcán es el vivo ejemplo de cómo este gobierno promete, pero no cumple. Y mientras tanto, Pepa Millán no se guardó nada. Su discurso resonó como un eco en una sala que no esperaba ese nivel de contundencia. Algunos dirán que está empezando a brillar como lo hizo Macarena Olona en su momento. Yo digo que está marcando su propio camino, dejando claro que Vox no va a ceder ni un milímetro en esta lucha contra la corrupción y el abuso de poder. ¿Y qué decir de la cara de Bolaños? Fue el reflejo de la incomodidad, es como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. ¿Qué más pruebas necesitamos para darnos cuenta de que este gobierno ha institucionalizado el crimen? Mientras los españoles luchan por sobrevivir, Sánchez sigue aferrado al poder, atrincherado, sin importar el espectáculo lamentable que esto supone. Abascal lo dejó claro. Cada día que pase es un día menos para su gobierno, pero también es un día más de sufrimiento para los ciudadanos. Y aquí es donde volvemos a ti. Porque estas situaciones no se solucionan solas. Necesitamos más voces que cuestionen, que pidan explicaciones y que no permitan que estas realidades se normalicen. Si crees que ya es hora de un cambio, de exigir transparencia y justicia, únete al canal, dale like a este video, compártelo con quienes también estén cansados de esta situación y suscríbete. Es momento de que todos despertemos y tomemos acción. Porque al final, lo que vimos ayer no fue solo un discurso, fue un llamado a todos los españoles para que no se conformen, para que no acepten esta realidad como inevitable. Y ese llamado empieza contigo.